Las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas a la atmósfera por las distintas actividades humanas no han dejado de incrementarse significativamente desde la era preindustrial. En los últimos años, ante la toma de conciencia de sus efectos sobre el calentamiento global y el cambio climático, se han desarrollado distintas iniciativas para intentar mitigar esta situación. Una de ellas es la huella de carbono. Se trata de un indicador que mide el impacto sobre el calentamiento global. Es la suma absoluta de todas las emisiones de gases de efecto invernadero causadas directa o indirectamente como consecuencia de una actividad determinada, la necesaria para fabricar un producto, prestar un servicio, el funcionamiento de una organización, etc. Estamos ante una herramienta que contribuye a la responsabilidad ambiental de las organizaciones y a que los ciudadanos se conciencien y lleven a cabo prácticas más sostenibles. En este programa vamos a aproximarnos a la huella de carbono, a sus orígenes, cómo se calcula, su alcance y utilidad para las organizaciones. Contamos para ello con un experto con el que conversará la profesora del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Cristina González. Hoy tenemos aquí al profesor José Luis Fuentes de la Universidad Politécnica de Valencia. Él es doctor en Ingeniería Industrial por la UNED y además arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Valencia. Hola, José Luis. Hola, Cristina, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono es un indicador que nos está definiendo el conjunto de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero que son producidos por efecto directo e indirecto como consecuencia de una actividad. ¿Y cuál es su origen? No hay un origen claro, sí que los investigadores Wiedmann y Mintz definieron en 2008 el concepto de huella de carbono, digamos como la cantidad total de emisiones de CO2 que son directamente e indirectamente causadas por una actividad o acumuladas en la fase de ciclo de vida de un producto, pero como tal se venía hablando desde hace años, sobre todo desde el informe Brund de 1987, cuando se desarrolló o se definió el término de desarrollo sostenible, y después en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, es cuando se asumió el concepto de desarrollo sostenible y poco a poco se fue ampliando ese concepto hasta que a partir de la cumbre de Johannesburgo en 2002 se fueron desarrollando indicadores que de alguna manera nos definieran aspectos de la sociedad con respecto al medio ambiente. En este caso, los gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, los hidrofluorocarbonos, todos estos gases son responsables o son los principales responsables del calentamiento global. Entonces, como el peor de esos gases es el dióxido de carbono y el más importante o el más que más repercusión tiene en ese calentamiento global y en ese efecto invernadero, pues entonces por eso se le acuñó el término de huella de carbono. ¿Y qué nos aporta la huella de carbono? Bueno, pues la huella de carbono se puede dar dos enfoques metodológicos diferentes. Por un lado, enfoque a una organización y por otro, enfoque a un producto. Dentro de un enfoque a organización entendemos también pues, a un país, a un área geográfica o una determinada empresa. Y dentro de un enfoque a un producto, pues digamos la huella de carbono que a lo largo del ciclo de vida del producto, pues las emisiones, que tanto directas como indirectas, que ese producto va a generar. Entonces, para una entidad o para una organización, pues lo primero que va a hacer es una medida de la responsabilidad social y medioambiental que tiene para nuestro entorno, es decir, con la preocupación por el medio ambiente. Aparte de todo, nosotros como ciudadanos pues podemos tener mayor empatía o podemos buscar, si tenemos mayor concienciación medioambiental, pues el consumo de productos o una mejor imagen de marca o de corporación de aquellas empresas que tienen calculado su huella de carbono y que se preocupan en reducir esa huella de carbono. Entonces, una empresa que fabrique un producto
y se haya calculado la huella de carbono y por otro lado la empresa en sí también tenga su propio cálculo de huella de carbono, no tienen por qué coincidir, porque habrá actividades que no están implícitas en el producto, ¿no? Hay otras actividades diferentes, sí, complementarias. Porque al fin y al cabo una empresa no vamos a generalizar, pero una empresa no solo fabrica un producto, con lo cual la huella de carbono de la organización será distinta a la del producto. Y tampoco creo que matemáticamente la suma de las huellas de carbono en los diferentes productos sea igual a la huella de carbono de la organización. Y además habrá otras actividades dentro de la empresa que no sean solo el producto, la fabricación del producto, ¿no? Sí, en este caso sí. Claro. Podríamos hablar como en términos económicos. Normalmente los balances económicos sería la suma de balances de diferentes productos, pero siempre habrá unos aspectos indirectos que no se tengan en cuenta. Pues aquí en este aspecto pues pasa un poco lo mismo. Perfecto. ¿Y cómo se calcula esta huella de carbono? Pues en líneas generales, una huella de carbono es un dato de actividad por un factor de emisión. ¿Qué es el dato de actividad? Pues un parámetro que nos defina el grado o el nivel de actividad generada de esos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la cantidad de gas natural utilizado en calefacción, en kilovatios hora, por ejemplo. Y el factor de emisión, pues supone un dato que nos especifica la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por cada parámetro dato de actividad. Es decir, para el ejemplo que hemos comentado, pues la emisión, los kilogramos de toneladas de CO2 o los kilogramos o las toneladas de CO2 equivalente por kilovatio de gas natural. Y me he adelantado a citar un aspecto. La huella de carbono se mide en kilogramos o en toneladas de CO2 equivalente, en toneladas o kilogramos de dióxido de carbono equivalentes. Ajá. ¿Y esto está normalizado, este cálculo de la huella de carbono? Con respecto a otros parámetros de medio ambiente que hemos venido hablando, es un parámetro que sí que se ha normalizado, que existe una norma, existen unos protocolos, que ahora hablaremos de ello, y existe sobre todo mucho mayor difusión a nivel usuario, que pasa con otras huellas, que como veremos posteriormente, o como con otros aspectos como contratación pública verde, que son contemporáneos y realmente no están muy asimilados por la sociedad. En este caso voy a señalar dos protocolos: el Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard, que está desarrollado por el Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, y luego la norma ISO, en este caso que es la 14064 del 2006, que tiene 3 partes. La primera parte, que nos especifica cómo calcular las emisiones y realizar el informe para calcular las emisiones de efecto invernadero de una determinada empresa, de una determinada corporación. Después, la segunda parte, que se refiere a cómo se verifica, cómo se realiza el seguimiento de las emisiones efectuadas o realizadas por una organización. Y la tercera parte, que está, cómo se valide, cómo verifica las declaraciones sobre los gases de efecto invernadero. Es decir, para, cómo verificar por empresas externas o organismos externos que en el cálculo, el procedimiento de cálculo de determinación de la huella de carbono de mi organización es correcto. ¿En los concursos públicos solicitan la huella de carbono de las empresas? Yo no me he encontrado ninguno. Sinceramente, como en los trabajos que hemos desarrollado como analizando la contratación pública, no me he encontrado ninguna vez. No digo que no estén, pero no, al menos en construcción, que es lo que más hemos analizado en nuestros trabajos, no los hemos detectado. ¿Y entonces por qué una empresa puede tener interés en calcular su huella de carbono? Pues en primer lugar, porque tiene una concienciación medioambiental, ¿vale? Entonces, si tú tienes esa conciencia medioambiental, te permite, por un lado, pues tener una imagen de marca, una imagen social, una imagen medioambiental de cara a tus consumidores, y por otro lado, al fin y al cabo, lo que estamos reduciendo son emisiones. Si reducimos emisiones que fundamentalmente se producen como consecuencia de consumo energético, de consumo eléctrico, de actividades de transporte, lo que vamos a reducir es, los gastos en ese tipo de materia. Vamos a ser más eficientes, con lo cual, pues vamos a la larga
a corto plazo o a medio o a largo plazo, dependiendo de las inversiones que realizamos, vamos a tener un beneficio económico. Claro, y en los sistemas de gestión ambiental de la 14001, que uno de los requisitos es la mejora, hay que cuantificar con indicadores, tienes que cuantificar e ir viendo cómo vas mejorando y gastando menos energéticamente, ¿no? Este podría ser uno de los métodos. Los puntos de control, exactamente. Claro. Vamos a centrarnos más en la huella de carbono de la organización, porque, digamos, la huella de carbono de un producto quizás deberíamos relacionarlo con el análisis de ciclo de vida, que ya hicimos un programa similar hablando de él. Entonces vamos a hablar de la huella de carbono de una organización. Y en este caso, para, digamos, calcular o analizar la huella de carbono hay que hablar del término de alcance. Es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero se dividen en emisiones directas, lo que conocemos como emisiones de alcance 1, y de emisiones indirectas, emisiones de alcance 2 y de alcance 3. Entre las indirectas hay algunas que se derivan del consumo de energía, que son las de alcance 2, y otras que están relacionadas con la cadena del valor del producto, que serían las emisiones de alcance 3. Entonces, por citar algunos ejemplos, en alcance 1, ¿qué tendríamos? Pues todas las emisiones como consecuencia de nuestros procesos físicos o químicos. Todas las emisiones generadas por el transporte de material, tanto interno como externo. Todas las emisiones como de consecuencia de la generación de electricidad, del calor o de vapor resultante de las combustiones de las fuentes fijas que tenemos en nuestro proceso productivo. Y también pues cualquier emisión fugitiva, es decir, cualquier fallo de nuestro sistema productivo o cualquier parte residual que podamos tener en ese, digamos, como consecuencia. Después, de emisiones de alcance 2, son las que asociadas a consumos de energía que tengamos o que la empresa tenga control sobre ellas, tanto sean propias como puedan ser, digamos, de subcontratistas, en el que puedes tener, o empresas suministradoras, en el que puedes tener más o menos algún control. Y las emisiones de alcance 3 son las, digamos, emisiones indirectas de la puesta en valor, de la cadena de valor del producto, que quizás no tenemos control sobre ellas y quizás son las más difíciles de determinar. ¿El proceso de cálculo de la huella de carbono es complejo? En sí el proceso no. Es como muchos, digamos, investigaciones en las que nos sometemos. La dificultad es encontrar los datos o interpretar los datos o poder asimilar esos datos como válidos. ¿Y cómo se lleva a cabo este proceso de cálculo? Pues, en primer lugar, establecer qué límites son los de la organización y cuáles son los límites operativos. Es decir, determinar qué áreas de la empresa o qué partes de la empresa vamos a analizar. Segundo, elegir un periodo de tiempo. Es decir, si queremos que la huella de carbono esté en el año 2017, podemos determinar que vamos a analizar todo el periodo del 2016. Después, recopilar datos de actividad de estas operaciones y después buscar factores de emisión adecuados. Voy a poner dos ejemplos muy sencillitos para complementar un poco este proceso. Por ejemplo, en una flota de transporte de una empresa, nosotros tenemos X furgonetas, X camiones, y ¿cómo calcularíamos la huella de carbono en esos transportes? Pues en este caso sería bastante más sencillo porque tenemos muchos datos de rendimiento o de emisión de toneladas o de kilogramos de CO2 por kilómetro o por litro de gasolina consumido o por litro de gasoil. Entonces calcularíamos los kilómetros realizados por nuestra flota de vehículos o los litros de gasolina o de gasoil consumidos por nuestros vehículos por esos factores de emisión y tendríamos la emisión total de kilogramos, de toneladas o de gramos de CO2 equivalentes. De hecho, en muchos navegadores de nuestros vehículos ya nos contabilizan el ahorro que tenemos cuando el coche en los semáforos se para el motor y vuelve a arrancar. Entonces ya muchos navegadores de nuestros vehículos no lo están calculando. Es un dato relativamente fácil de calcular. Y otro ejemplo, en este caso de alcance 2, de emisiones de alcance 2, sería, por ejemplo, el consumo de electricidad de una empresa suministradora. Entonces tendríamos que determinar de esa empresa cuánto consumo tiene, de qué comercializadoras tiene ese consumo de energía eléctrica, y en función de dónde venga el mix de energía eléctrica de esas comercializadoras, pues tendrán unos factores de emisión. Entonces, en función de esos factores de emisión y la cantidad de energía consumida de las diferentes comercializadoras, pues podríamos calcular el total de las emisiones en toneladas o en kilogramos de CO2 equivalente. El problema de eso, que ya estamos hablando de
unos gases, unas emisiones que sean propias de la organización o asociadas a la organización, de un suministrador o de una empresa afín, pero ya no es tan fácil o tan cómodo identificar esos valores. De todas maneras, esto que a lo mejor puede producir un proceso más manual, se han desarrollado muchísimas herramientas, que es lo que se conoce como las calculadoras de huella de carbono o calculadoras de CO2, que en función de determinados datos pues nos dan unos valores de huella de carbono o de emisiones de CO2. ¿Y estas calculadoras están validadas por organismos públicos? Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente tiene una calculadora disponible en su página web y que se puede utilizar, como veremos después cuando hablemos del registro de huella de carbono, se puede utilizar, pero es que hay infinidad de calculadoras. Es uno de los temas que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Uh-huh. Y ahora una empresa ya tiene calculada el valor de su huella de carbono. ¿Y ahora para qué quiere ese valor de la huella de carbono? Pues lo primero, una vez tengo ya calculada la huella de carbono, tenemos que hacer un informe. Es decir, tenemos que reflejar en un documento cómo hemos calculado esa huella de carbono. Es decir, lo que hemos comentado, qué límites tiene, qué elementos fundamentales hemos realizado, qué metodología hemos utilizado para calcularla, qué supuestos o qué hipótesis hemos realizado para calcularla, qué referencia temporal. Y con esos datos, qué factores de emisión hemos empleado para el cálculo de los diferentes componentes. También hay que dividir las emisiones en la medida de lo posible, si son de alcance 1, de alcance 2 y de alcance 3. Y si podemos identificarla por los diferentes gases emitidos, pues también es más completo ese informe, es más completo ese cálculo. Y con todo eso, ¿qué hacemos? Pues tenemos nuestra fotografía, nuestra emisión. Este indicador no es un indicador de una foto fija y que me sirve con ese valor, soy muy bueno, soy muy malo. Tiene que ser considerado como un indicador de tendencia. Es decir, a partir de ahí quiero mejorar. Esta es mi huella de carbono y quiero mejorar. Y para eso tengo que desarrollar un plan de mejora. Recordando que ese informe de huella de carbono ha de ser verificado por una entidad, tal y como hacíamos referencia a la norma ISO 14064.3. ¿A mayor emisión de CO2, mayor valor de huella de carbono? Sí, la emisión. Luego la mejora es la disminución de ese valor de huella de carbono. Ese es el objetivo. El objetivo sería disminuir nuestra huella de carbono. ¿Cómo? Pues nos podemos encontrar por diferentes actuaciones. Desde mejora del envolvente de nuestro edificio, es decir, aunque sea algo muy obvio, pues la paulatina sustitución de acristalamientos y de carpintería, la mejora del aislamiento del envolvente, como mejoras en la iluminación de nuestro proceso productivo, es decir, aprovechar más la luz natural, sustituir lámparas de mayor eficiencia, sistemas de encendido y apagado. En climatización, pues instalación de paneles solares térmicos, el uso de enfriamiento gratuito, la regulación de la temperatura de climatización, la sustitución por calderas más eficientes. Con respecto a equipos, el uso de motores de alta eficiencia, el apagado de aparatos eléctricos. Con respecto a generación eléctrica, pues instalación de sistemas de cogeneración, de paneles solares fotovoltaicos. Con respecto a refrigeración, ejemplos como control de temperatura de refrigeración, mantenimiento de puertas cerradas, transporte, pues gestión de rutas, renovación del parque paulatinamente, renovarlo por otros menos contaminantes, formación en técnicas de conducción y, en líneas generales, un mantenimiento general de las instalaciones productivas de nuestra empresa. Fíjate que hay desde medidas muy, muy, muy sencillas, que casi son organizativas y de funcionamiento, hasta, digamos, inversiones más de mayor envergadura. Pero medidas hay muchísimas que podemos utilizar en nuestro plan de mejora. Sí, yo lo que estoy viendo además que todas estas mejoras, o la mayoría, sí que provocan un mayor confort en el trabajador, ¿no? Como puede ser la mejora del envolvente o la iluminación, aprovechar más la iluminación natural. Que no, o sea, yo creo que va a tener mejoras, lo primero, directas sobre la huella de carbono, pero indirectas sobre el trabajador, con lo cual probablemente si conseguimos los medios o los indicadores para ver el confort con respecto a su puesto de trabajo, probablemente tengamos mayor rendimiento de esos trabajadores. También hay un aumento de beneficio. Uh-huh.
Además, también, aparte de esta sustitución, podemos, si la empresa, la organización está más comprometida o quiere estar más comprometida con el medio ambiente, puede, digamos, tiene la posibilidad de compensar sus emisiones en proyectos que promueven los sumideros de carbono y reducen las emisiones. Es decir, la compensación no disminuye la huella de carbono, pero de alguna manera pues hay un mayor compromiso con ese cambio climático o esa reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, posteriormente veremos qué es esto de la compensación y de los sumideros. Y además para ello se creó el registro de la huella de carbono, ¿no? Exacto. Para ello el Real Decreto 163 del 2014 creó el registro de la huella de carbono de compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Este registro es de carácter voluntario, como el registro industrial. Entonces, sale con la vocación o surge con la vocación de fomentar el cálculo y la reducción de la huella de carbono por parte de las organizaciones españolas, así como para promover proyectos que mejoren la capacidad sumidero y, en definitiva, no deja de ser una herramienta más para la lucha contra el cambio climático. Entonces, debemos de distinguir 3 secciones. En primer lugar, la sección 1, en el cual se refleja la huella de carbono, es decir, las emisiones donde la empresa inscribe esa huella de carbono que tiene, esa fotografía que hemos dicho de su estado actual. Después una sección B donde, digamos, se reflejan los proyectos que tienen como objetivo la absorción de dióxido de carbono, es decir, lo que se conocen como sumideros biológicos, que son proyectos en los cuales la biomasa viva sirve como depósito de CO2. Entonces, nos permite tener proyectos que nos van a compensar de alguna manera ese tipo, las emisiones que puedan generar otro tipo de organizaciones. Y después una sección C, una tercera sección, en el cual se produce esa compensación entre las emisiones emitidas y entre esos sumideros o esas, mejora que tenemos del dióxido de carbono, de las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, una empresa puede inscribir en ese registro la huella de carbono. Recordemos que ese registro tenemos que haber determinado al menos el alcance 1 y el alcance 2. Tiene que haberse verificado por parte de una empresa, que el procedimiento de cálculo de carbono lo hemos hecho adecuadamente. Después podemos participar en proyectos de sumideros agroforestales para mejorar, esa capacidad por hablar de alguna manera, esa capacidad de huella de carbono o de dióxido de carbono disponible. Y, por último, esa tercera sección donde se produce esa compensación. Es decir, yo, aparte de mis mejoras que indico en mi plan para mejorar mi huella de carbono, participo en programas de mejora de esas emisiones o reducción de esas emisiones de CO2 y compenso de alguna manera mi huella de carbono. Por tanto, una empresa que calcula su huella de carbono, además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, tiene las siguientes ventajas, ¿no? Identificar las oportunidades de reducción de los gases del efecto invernadero. La mayor parte de ellas se derivarán de la reducción de consumos energéticos y, por tanto, se obtendrán ahorros económicos, como hemos comentado. Por otra parte, formar parte de esquemas voluntarios nacionales, regionales o privados, y mejorar la reputación corporativa, posicionamiento de la empresa, obtener un reconocimiento externo por el hecho de realizar acciones voluntarias tempranas de reducción de emisiones y también identificar nuevas oportunidades de negocio, atraer inversionistas y clientes sensibilizados con el cambio climático y el medio ambiente. Hay países más sensibilizados que otros en este tema ambiental. Y ya para terminar el programa, decir que hay no solo la huella de carbono, hay otras huellas, como es la huella ecológica, la huella hídrica, que las desarrollaremos en otros programas. Pues nada, José Luis, muchas gracias por venir. Siempre que queremos contar contigo, siempre estás aquí. Muchísimas gracias y esperamos verte pronto. Muchas gracias, Cristina.